Permítame un momentito, estoy recibiendo muchos mensajes en estos momentos. Déjeme, bueno, voy con la mesa de diálogo. Saludo al maestro Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras. Primero te saludo a ti, Jaime, ¿cómo te va? Querido Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí listo. Gracias, y también saludo al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. ¿Cómo estás, José Alfredo? Muy bien, pues con un día muy movido para analizarlo. Encantado de estar con ustedes. Saludos, Jaime. A ver, vamos con esto último. En este grupo de legisladores del PRD, que no sé si más al rato va a salir el PRD a decir que no es oficial, aunque tiene seguimiento por parte del propio Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, de Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD en la Cámara Alta, en el Senado de la República, pues a denunciar que Iberdrola les dio moches en efectivo, estos que controlan las redes y que dicen no nos han pagado ni porque les dieron moches en efectivo de Iberdrola. Pues vaya escándalo para el PRD, que tendrá que aclarar, tendrá que salir a dar la cara ante esta acusación de que recibieron moches de Iberdrola para votar en contra de la reforma eléctrica, querido Jaime Hernández. Pues yo creo que son tantos los indicios que apuntan en esta dirección. Yo creo que yo aseguraba la otra vez que imagínate tú los chuchos que ya están al frente de un partido que está lanzando sus últimos estertores. Yo me pongo a pensar, me pongo un poco en los zapatos de Jesús Zambrano y digo, bueno, este partido de cualquier manera se va a hundir, quizá no hoy, pero seguro mañana. Entonces, ¿qué hago? ¿Me salto a Morena? ¿Me voy al PAN? ¿Me voy al PRI? No, mejor le voy a sacar el último jugo, voy a exprimir esta oportunidad al máximo y voy a aceptar que me den los moches Iberdrola. Es decir, esa es la naturaleza humana, querido Vicente. Y esta denuncia vendría a confirmar que efectivamente todo fue una transacción vulgar. Y este personaje, Jesús Zambrano, el hombre que todo el mundo siempre se presentaba, incluso cuando llegaba a Washington, era presentado como un hombre de izquierda aguerrido, que mascaba las balas, que era capaz de detener los balazos con el diente. Pues este hombre tan aguerrido, ¿no? Miren lo que ha quedado, ¿no? En un vulgar vendepatrias. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero claro, todo encaja, esta denuncia encaja dentro de lo que ya veía, y yo estoy seguro que esto también poco a poco se va a ir confirmando, porque acuérdate, la mentira tiene las patas muy cortas, Vicente, y poco a poco nos iremos enterando de cuánto recibieron y quiénes recibieron, al igual que nos enteramos en el 2013 de cómo se cocinó la puesta en marcha, la implementación, la votación y la implementación de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves, José Alfredo Gutiérrez Falcón, las benditas y malditas redes sociales? Yo les estoy tuiteando ahorita, se les cayó este tuit a los del PRD, mi querido José Alfredo, qué madrazo, ¿eh? Pues sí, estamos viendo la completa debacle del Partido de la Revolución Democrática. Estamos ante pues una guerra de lodo al interior de este partido, que pues saben perfectamente que pues no les queda mucha vida, y suscribiendo lo que dice Jaime, pues están tratando de llevarse lo que pueden en este último tramo de su vida, porque pues bueno, si vemos que partidos más grandes como el PAN y el PRI están en problemas con sus electores, vemos cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llega el día de ayer a su punto más alto de popularidad,
vemos cómo en la revocación de mandato más del 90% estuvieron de acuerdo en que se quedara nuestro presidente, o estuvimos de acuerdo. Entonces, pues estamos viendo ante el brillo de la Cuarta Transformación Nacional. Vemos ahorita a nuestro presidente en Veracruz hablando con empresarios canadienses, estadounidenses y mexicanos de grandes proyectos como lo que es el tren transísmico. Y mientras tanto, mientras esto sucede, vemos estas noticias, ¿no? Del Partido Revolucionario, Partido de la Revolución Democrática. Y pues la verdad es que estamos viendo un México de contrastes en materia política. Por un lado, unos totalmente derrotados, exhibiendo sus miserias, y por otro, un gobierno, un movimiento, que esto es importante, un movimiento que sigue generando e imponiendo agenda tanto a nivel nacional como a nivel mundial, porque pues bueno, esto que estamos viendo, esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de la integración económica de toda América no es poca cosa, y entonces vemos estos contrastes tan grandes. Y pues bueno, lo que estamos viendo es que la denominada oposición, que yo le llamo putrefacción, cada vez más es más menguada y cada vez más exhiben sus miserias, y creo que pues a la luz de las elecciones estatales que están por venir, pues yo creo que hasta Aguascalientes, que era la que más o menos tenían segura el Partido Acción Nacional, la podrán andar perdiendo después de tantos despropósitos, de traiciones a la patria. Ahora se ofenden que no les digamos traidores, pues es una definición, no es una ofensa. Entonces, pues estamos ante toda esta debacle, y pues viene el resurgimiento, yo creo, dentro del movimiento de otras propuestas políticas. Y pues bueno, este tuit que tú rescataste y que le tomaste foto de manera rápida y audaz, pues nos está diciendo tantas cosas, ¿no? Que ya las sabemos, pero es muy duro, es muy crudo cuando pues vienen desde adentro, ¿no? Como decía nuestra queridísima Andrea Chávez. Así es, estoy revisando, vamos a darle otra vueltecita a este tema porque creo que nos va a dar mucho. Permítanme nada más confirmar esto. Porque es importantísimo, ya no solamente es un tuit, son 3 tuits que son reveladores, Jaime, José Alfredo. Son 3 tweets que, por cierto, acabo de retomar y postearlos. Por favor, le voy a pedir a usted que nos está viendo y escuchando, no comparta esta transmisión, no vea mi cuenta de Twitter en @Vicente Serrano, no comparta este video, esta transmisión, no le dé like, porque van a llorar los del PRD. Nótese mi sarcasmo. Son 3 tweets. Dice uno: a nombre del equipo de redes de los diputados del PRD, le pedimos perdón a México por lo que hicieron nuestros jefes. Vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan. Los que trabajamos para el PRD igual vamos a pagar recibos de luz más caros, chale. Hola. Trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que Iberdrola les dio mochada en efectivo y ni así nos pagan. Ya no es uno, son 3 tweets que se han rescatado de que se salió del Huacal y que en rebeldía, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibe la putrefacción de lo que queda del PRD, del muy chucho de Zambrano, querido Jaime. ¡Wow! No. La mierda comienza a salirse. La mierda comienza a salirse. ¿Cómo es cierta esta frase, querido Vicente, de que la codicia rompió el saco? Se vuelve a cumplir. La codicia rompe el saco, salpica, y además, fíjate bien, los codiciosos que se quedan con el dinero no están dispuestos a salpicar, que hubiera sido lo más inteligente. Digo, un buen ladrón, un buen traidor recibe y se mocha para callar a sus colaboradores. ¿Pero qué ha pasado aquí? Nada. Por eso
la codicia rompe el saco. Y esto demuestra una vez más que la corrupción ya es la regla, más no la excepción en la política mexicana. Me refiero a la política del PRI, me refiero a la política del PAN, me refiero a la política del PRD. Por eso, ahora que veía las imágenes que mostrabas tú de Mariana del Díaz del Campo, de Margarita Zavala, realmente yo la verdad me siento muy decepcionado de la clase política mexicana. Es un asco. ¿Con qué jeta vienen a denunciar que los están llamando traidores, que cómo puede ser? No somos traidores, no somos, y por dónde, mira por dónde, los propios colaboradores son los que se chivan y dicen, no señores, miren, aquí no nos han querido pagar estos ladrones de 7 suelas. Y yo creo que esto, de verdad, ya en serio, es el colmo, es el colmo. Y claro, yo con toda la cautela, lo mismo que tú, como periodista, una de las primeras acciones que comienza uno a hacer es, ¿será esto cierto? ¿Será no cierto? Pero al parecer en las redes sociales sí que hay veracidad en estas denuncias. Hay que esperar un poquillo más para el fact-checking, pero a mí, pero también el stamp para verificar su autenticidad, sugiere Adrián Mendieta. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que, insisto, siempre hay un descontento. En todo robo, siempre alguien se queda descontento con la repartición del botín. Pero en este caso, hemos visto que la gente que estaba dentro del PRD no es que se haya quedado descontento, es que está harto de ver cómo se roba la nación y ni siquiera son capaces de pagarles el salario, algo que, por cierto, vulnera la ley, no digamos recibir los moches. Es un escándalo, querido Vicente. Así es, José Alfredo. Pues yo creo que así como el PRI estaría en peligro de no tener los afiliados necesarios para sostener su registro como partido, así lo veo yo en estos 2 próximos años. El PRD está en pleno proceso de desmoronamiento. Después de esto, pues ¿qué? Y además borraron los tweets. Cuando te hackean, pues tú dices, oye, me hackearon estos tweets que están, me preceden, pues no son ciertos, pero borraron los tweets. Así que ahí te la dejo de tarea, José Alfredo Gutiérrez Falcón. Bueno, creo que tenemos problemas de conexión. ¿Ya lo tenemos o no? José Alfredo, el proceso de desmoronamiento es brutal en el PRD, ya no 1, 3 tweets que logramos rescatar, mi querido José Alfredo. Así es, Vicente, y lo interesante es que ha sido por el reclamo de que no les pagaron. Imaginemos si les hubieran pagado, pues a lo mejor estarían todavía muy contentos, ¿no? Pero pues es una prueba de una descomposición brutal en donde ya les dicen, oye, bueno, pues si van a pedir moche, pues que nos toque a nosotros también, ¿no? Entonces creo que esto tanto muestra la corrupción hacia afuera y hacia adentro, y pues estas prácticas que veíamos desde entonces, desde hace muchos años, de las tribus dentro del PRD, pues ahora resulta que ya ni siquiera son tribus, son 2, 3 personas que se andan peleando entre ellos y se andan peleando por dinero, Vicente, que esto es lo más lamentable, y por dinero mal habido. Entonces creo que ya queda más que evidente que ese partido político, pues lo único que estaba buscando pues es agarrar dinero por donde se pudiera. Y entonces ahorita ya como ya no hay dinero porque ya no están ocupando, o ya no hay tanto dinero porque ya no están ocupando cargos públicos, porque se ha menguado el partido, etcétera, pues ya las entradas de dinero son más reducidas, y el canibalismo adentro pues lo estamos viendo de una manera cruda, brutal,
y tremendamente vergonzosa. Y bueno, como diría el querido Jaime Hernández, José Alfredo es muy propio. Tú eres el que ya te contaminaste, te aserranaste, te avicentaste, mi querido Jaime. José Alfredo todavía es muy propio, todavía no echa madres y todavía no dice que la mierda flota. Pero como la mierda flota, pues hoy llegó hasta el abanico en el techo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a quien tú ya habías exhibido, a quien sin censura, a quien ya habíamos señalado, a quien sin censura, Francisco Martín Moreno, el flamante excónsul de México en Barcelona en tiempos de Salinas, fue, ¿no, querido Jaime? Así es el cónsul que esclavizaba a sus trabajadoras, les retenían el pasaporte cuando estaban en Barcelona, les decían que les iban a pagar, pero que ellos les hacían la transacción de los dolaritos o las pesetas. No, esta gente de verdad demostraba ya desde aquel entonces la falta de respeto que le tenían hacia la gente humilde. Pero deja tú de eso. El hecho de que Francisco Martín Moreno haya sido designado cónsul durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, te demuestra que Francisco Martín Moreno sigue siendo un activo muy importante del salinismo. De ahí que lo veamos tan activo, primero queriendo quemar en leña verde a los morenacos, como tú y como yo, sino también esta falta de respeto por la historia. En muchos sentidos, fíjate, y yo creo que la calaña de Francisco Martín Moreno nos habla de personajes como él, pero también como Enrique Krauss, también como todos estos intelectuales orgánicos, incluso como diplomáticos, como Arturo Sarucán. Todos ellos son de facto revisionistas de la historia de México. Y cuando un revisionista hace esta revisión con fines fácticos, es decir, que trata de presentarte la realidad de la historia, siempre poniéndose ellos como los grandes benefactores, como los grandes paladines de la libertad de expresión, como los auténticos demócratas, sobre todo, que hacen todo lo que les dictan desde Washington, pues entonces te das una idea de qué pe cojean esta gente. Yo creo que esta gente, estos intelectuales orgánicos, van a seguir ahí con sus campañas, porque de cualquier manera, imagínate tú, Enrique Krauss, todos ellos han adquirido este modus vivendi, engañando al pueblo, revisando la historia a su favor. Pero fíjate que por fortuna tenemos a un presidente, y yo lo agradezco de verdad, que cada vez que puede nos recuerda cuáles fueron los auténticos trazos de la historia mexicana. Y esos trazos de la historia de México nos hablan de un continuo embate de traidores, de escritores, de intelectuales, de conservadores, que siempre lo apostaron todo para entregarle la soberanía y las riquezas de México al extranjero. Así es que en muchos sentidos esta gente sigue siendo la misma desde la época de Porfirio, ¿no? Hay un cuento de Borges que se plantea cuando observa a un gato en la terraza bajo el sol y dice, ese gato es el mismo de hace 1 siglo, 2 siglos. Pues bajo esa misma premisa yo diría que estos intelectuales orgánicos siguen siendo los mismos que defendieron el porfirismo, que traicionaron a Juárez. En fin, vamos a seguir con este tipo de gentes porque así son los conservadores, querido Vicente. Así es, y si me permiten, vamos a ver y escuchar otra vez lo que hace rato rescatamos de la mañanera, Ceci, cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues muestra la hipocresía de Francisco Martín Moreno, que podría ser uno de los cerebros del conservadurismo, que fue el que empezó a mover esto de los traidores a la patria contra los morenistas y el que estuvo incitando al odio, a la violencia contra los que estamos a favor de la Cuarta Transformación. No hay de otra.
vea y escuche. Ya escucho también tu opinión, José Alfredo. Del lenguaje, en colocar bien las palabras, y ahora sí, ni modo, me van a tener que esperar, porque tengo que hablar hasta más despacio. Si de por sí no hablo de corrido, ahora que no los quiero ni testerear, procuro hablar despacio. Pero hay un escritor que es famosísimo y tiene muchos lectores en un sector de clase media, que se llama Martín Moreno. Ese señor vende libros, pero al por mayor, y tiene muchísimos lectores, muchos lectores. Para mí, pues, es un mal escritor, lo respeto, ¿no? Pero además tiene como característica el que calumnia, miente, inventa historias. Pues la novela histórica puede tener fantasía, ¿no? Pero toda la fantasía, toda la mentira, tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo, los que han luchado por la justicia. Por ejemplo, ha escrito en contra del general Cárdenas, y también inventando cosas. Y desde luego no me quiere, y es correspondido. O sea, tenemos diferencias. Llegó a decir, entre otras cosas, hace poco, que si de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo. Bueno, ¿qué creen que está haciendo ahora el que dijo eso? Está encabezando una campaña en contra nuestra también, que le llaman No al Odio, porque como se está señalando de que partidos y del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores, apoyando a empresas extranjeras, legisladores, que es la verdad. Ahora, como buenos conservadores que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten, ¿no?, acosados. ¿No les ha tocado tratar con ese tipo de personas? Me estás agrediendo, pero no me levantes la voz. Bueno, cuando pues así el presidente Andrés Manuel López Obrador también señalando mistisi gridindi, como lo dicen en redes sociales. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, fue Francisco Martín Moreno el que llamó a quemar en el Zócalo a los morenistas y a declararlos traidores a la patria a los que votaran por Morena en el 2021. ¿De qué estamos hablando? Y lo dijo no en la Cámara de Diputados, lo dijo en un medio de comunicación con Pedro Ferriz de Con.
Sí, pues ahí estamos viendo el doble rasero, ¿no? Donde dicen ellos, ay, es que nos están exhibiendo nuestra foto porque votamos en contra de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y por otra parte, pues incitan a quemar en leña verde a los miembros del movimiento, ¿no? Entonces, creo que Martín Moreno se ubica en esta industria anti-AMLO que le ha dado de comer a muchísima gente desde el año 2001, en que fue jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, antes Distrito Federal, en donde pues cuánto dinero se ganan las personas que están incitando al odio, cuánto dinero ganan los que han tratado de denostar a Andrés Manuel López Obrador durante todos estos años, desde el 2001 a la fecha. Y lo interesante es que no le han podido quitar ni una pluma a nuestro gallo, porque pues está más alto que nunca en los niveles de aprobación, a la mera mitad de su gobierno, y pues estamos viendo cómo ellos cada vez más se envilecen, cada vez más están contradiciéndose, llaman a la violencia, pero después dicen que la campaña de odio es en su contra, cuando ellos mismos están generando todo esto. Y estamos viendo que pues personas como Martín Moreno pues están hablándole a un nicho cada vez más reducido de personas. Andrés Manuel López Obrador dice que Martín Moreno vende muchos libros, pues sí, porque es un grupo de alrededor decía Andrés Manuel López Obrador, que son millones, y entre ellos están pues metiéndole leña a su fueguito, ¿no? Y entonces pues bueno, tienen que empezar a consumir. De hecho, te platico una anécdota que me acaba de ocurrir con un maestro mío de la universidad, a quien respeto mucho, y me manda un WhatsApp citando a Denise Dresser. Le dije, no, pues, pues, ¿cómo me mandas esto criticando a Andrés Manuel, citando a Denise Dresser cuando ya, pues está totalmente desacreditada, ¿no? Esta personalidad del discurso político. Pero para mí fue muy revelador, porque este maestro, a quien conozco, sé su trayectoria, lo admiro, etcétera, etcétera, pero ellos siguen consumiendo ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, pues es parte, Martín Moreno, de esta industria, y así se van gastando uno a uno. Podemos ir observando cómo ya personajes son desechados por el mismo sistema, ¿no? Porque dicen, no, pues ya no le creen, ahora el otro, y yo siento que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera muy astuta y muy acertada, pues va hablando de cada uno de estos personajes y nos los va poniendo, y así como los va poniendo en la palestra pública, pues se van cayendo uno a uno, hasta que, pues bueno, ya llegamos hasta Chumel. Entonces ya con decirte, ya con eso te digo todo, ¿no? O sea, ya pasamos por los intelectuales orgánicos y ahora pues ya estamos en la discusión con Chumel. Ya lo candidateó el presidente ayer, creo, que dijo, no, pues si se quiere aventar Chumel, pues que se aviente, ¿no? Entonces pues ya estamos en ese, entonces pues ese es el grupo que está de pegarle a nuestro presidente, de pegarle al personaje, a su figura, y pues bueno, hay que entenderlo como su modo de vida. Oigan, una pregunta. ¿Ya debe de renunciar Gertz Manero? ¿Ya se debe de ir Gertz Manero como fiscal general de la República? Y se los pregunto porque ayer leía que un tribunal colegiado de circuito en materia penal de la Ciudad de México ha confirmado que Gertz Manero violó el debido proceso de Rosario Robles. Esto al emitir opiniones sin fundamento jurídico y que atentarían contra la presunción de inocencia de la exsecretaria de Desarrollo Social y ex titular de la SEDATU en tiempos de Enrique Peña Nieto. Me llama mucho la atención esto, porque Rosario Robles lo presenta como una gran victoria. Y Rosario Robles dice ayer, hoy el 9º Tribunal Colegiado en materia de amparo confirma mi confianza en el Poder Judicial. Por unanimidad me dieron la razón de que el fiscal Gertz
violó mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Un triunfo más frente a la injusticia, un paso más hacia la libertad. Es lo que dice Rosario Robles. Bueno, pues, ¿no es experto o qué, Gersmanero, para exhibirse así y para poner en riesgo un caso emblemático como el de Rosario Robles? Yo no sé hasta qué punto ponerlo en riesgo, pero si un tribunal colegiado en materia de amparo confirma que Gertz violó la presunción de inocencia y el debido proceso por declaraciones a medios de comunicación, pues yo digo, no me la chiflen, que es cantada, mi querido Jaime Hernández. Y mira, este tema no es fácil y yo creo que se ha convertido en la piedra en el zapato del presidente, que cada vez que sale a relucir el nombre de Gersmanero por uno u otro escándalo, el presidente se ha visto obligado a decir que él le sigue teniendo confianza. Pero yo creo, y esta es una opinión personal, querido Vicente, yo creo que Alejandro Gersmanero se ha convertido ya en un problema. Está distrayendo mucho las buenas acciones, o por lo menos las buenas intenciones de la Cuarta Transformación en materia de justicia. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que Alejandro Gersmanero se tendría que dar un paso de lado. Hay quien susurran, hay quien han estado rumorando que quizá el próximo fiscal general de la República sea Arturo Saldívar, el actual presidente de la Suprema Corte. Y yo no sé si hay algo se está preparando, ¿no? Son solo rumores que se escuchan en Radio Pasillo. Pero en cualquier caso, y en un afán de ser lo más justos en el análisis, yo diría que también tenemos que tener en cuenta que el terreno de la administración de la justicia en México es un terreno impracticable donde se están librando batallas intensas, fratricidas, de tribus, de despachos de abogados que son auténticos gángsters que se han vinculado y han tenido como aliados a algunos magistrados. Yo creo que uno de los grandes pendientes de la Cuarta Transformación es precisamente la purga, la limpieza del aparato judicial, que ha hecho más bien poco por trabajar en favor de la autorreducción de su propio poder, y esto es muy peligroso, porque el poder judicial ha sido uno de los poderes más privilegiados, más consentidos en la historia de México. Para que te des con un solo ejemplo, el canal, por ejemplo, el canal de televisión de justicia que tiene la Suprema Corte, yo no conozco un ministerio de justicia en todo el mundo que tenga su propio canal, ¿no? México es la excepción. A lo mejor me surge uno por ahí, pero no es la regla. Otro elemento, los togados, los miembros de la magistratura y muchos magistrados ganan lo que ya quisiéramos ganar nosotros. Se han saltado esta regla que exige a todos que no ganen más que el presidente. Y a nosotros nos consta, a cualquier ciudadano, me refiero con eso a todos nosotros, nos ha tocado lidiar un día sí y otro también con miembros del Ministerio Público que sabemos que son muchos corruptos, no todos, no podemos generalizar, pero donde voy es que a la hora de valorar el trabajo de Alejandro Gersmanero hay que tener en cuenta que este es un terreno, es un ambiente muy corrosivo, muy corrupto, muy difícil, a veces impracticable, pero también hay que tener en cuenta las acusaciones que le han caído por el de vendetta contra su propia familia. Ahora el caso de Robles, a mí la verdad, me llamó poderosamente la atención, y yo creo que Alejandro Gersmanero ya tiene numerosos frentes abiertos y se ha convertido en una distracción para el presidente. Yo creo que va a llegar un momento en que el presidente se va a ver obligado a ya decir, bueno, es que yo conociendo al presidente, conociendo más o menos a Andrés Manuel López Obrador, te puedo apostar que va a seguir defendiendo a Alejandro Gersmanero. Bueno,
porque así es Andrés Manuel, defiende a su gente a capa y espada. Pero también tendría que darse cuenta el presidente que Gertz Manero se ha convertido en una pesada losa y puede convertirse al final del trayecto en una resta ignominiosa para el legado de su propia presidencia. Bueno, ahorita el golpeteo está fuerte contra Gertz Manero, también hay que decirlo. Veo a Lourdes Mendoza escribir en El Financiero sobre el caso Lozoya, y en caso de que saliera de prisión Emilio Lozoya, se le viene también la noche a Alejandro Gertz Manero. Estos casos que dice Álvaro Delgado también están atorados, empantanados, enlodados. Lozoya, Rosario Robles, en fin, mi querido José Alfredo, también escucho tu opinión. Sí, como comentaba Jaime, Andrés Manuel López Obrador defiende a su gente, pero también lo que estamos viendo es que defiende la independencia de la Fiscalía, y por eso le dicen, yo le doy mi confianza, porque si viéramos un ataque frontal del presidente hacia el fiscal, pues entonces podríamos pensar en que hay un tipo de injerencia, la cual pues no existe, y entonces él dice, yo respeto, yo confío, y entonces dejemos que haga su trabajo. Una de las cosas que caracteriza al presidente Andrés Manuel López Obrador es que siempre él siempre nos dice que la vida pública sea cada vez más pública. En ese sentido, entre más sea pública esta lentitud o estos dislates o estas cosas que cada vez más ponen en apuros, en aprietos a Gertz Manero, pues va a haber una corriente de opinión que esté exigiendo que ya se mueva, ¿no? Entonces, yo siento que el presidente va a ser institucional en este caso, pero recordemos que Andrés Manuel López Obrador siempre dice que su único amo es el pueblo, y cuando el pueblo ya estemos hasta acá de no ver resultados de Alejandro Gertz Manero, pues creo que se tendrá que tomar una decisión, porque no puede terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ya entra a su fase final, con este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque si se le va Lozoya, por ejemplo, a Gertz Manero, pues van a decir, no, pues era parte del acuerdo porque ya estaba arreglado, etcétera, etcétera. Y creo que no podemos caer en esto, porque recordemos que hay un choque entre Lozoya y Anaya, entre Lozoya y otros personajes del Senado anterior, que los ha denunciado en el proceso. Entonces, si Lozoya logra salir, pues se van a venir encima todos los que estaban en contra de Lozoya y van a argumentar que pues es parte de un arreglo, ¿no? Entonces, yo siento que sí se tiene que tomar una determinación, y esperemos que ya no tenga más problemas Gertz Manero, y que si va a salir, que pueda salir todavía pues de manera decorosa. Bueno, para cerrar, querido Jaime, querido José Alfredo, acaban de publicar de la misma cuenta en la que se habla de dinero en efectivo entregado por Iberdrola a legisladores y legisladoras del PRD, escriben, y conste que aquí lo adelanté: no ganan el debate político y ahora nos quieren amedrentar con hackeos. Los tuits emitidos hace unos minutos desde la cuenta del grupo parlamentario del PRD son falsos. En el grupo parlamentario del PRD estamos trabajando por ti, por México. Alto a la violencia política. Dicen pues que los hackearon, que los mensajes son falsos, y ahora le echan la culpa a los adversarios, me imagino que a Morena, que como no ganan el debate político, ahora quieren hacerlo con hackeos. Mi querido Jaime, yo le doy una lectura diferente. Los mensajes emitidos son falsos. Los moches no nos los dieron en efectivo.
nos los depositaron directamente en cuentas en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes Británicas. Que no sean ojetes, que nosotros sí somos de altura. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, para cerrar, tu comentario, tu opinión, tu reflexión. Pues la verdad, ¿cómo le vas a creer a un traidor? ¿Cómo le vas a creer a un ladrón? La verdad, yo prefiero creer la primera versión. Son de estos dilemas fáciles. La versión más fácil de creer es generalmente con la que hay que decantarse. Evidentemente siempre hay que dar un grado del beneficio de la duda, ¿no? Pero conociendo a los del PRD, ¿qué quieres que te diga? Yo ya estoy muy viejo, querido Vicente, conozco bien a la clase política mexicana, sé de lo que es capaz, he visto el gradual proceso de deterioro y corrupción en el PRD. Si todos no hubiéramos visto en la línea del tiempo abandono del PRD, de sus bases, de sus ciudadanos, la traición a la causa, la forma en que se alían al PAN, al PRI, la forma en que se corrompen. O sea, es una línea lógica. Y esta denuncia de los trabajadores se encaja exactamente en esa lógica de la narrativa. Así es que yo me quedo con la denuncia de estos trabajadores. Yo les prefiero concederles el beneficio de la duda a ellos, porque dudo francamente que alguien maloso que no tenía nada que hacer en esta mañana del viernes se haya puesto a hackear la cuenta del PRD para tratar de decir mentiras. No, esa yo ya no me la creo, querido Vicente. De los creadores no eran balones, eran pelotas. De los creadores de billetes. ¿Cuáles billetes? De los creadores y creadoras de soy víctima de persecución de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, que me quieren silenciar como han silenciado a muchos periodistas, pero después pido perdón y tengo que aceptar la indemnización a los mandos policíacos a los que agredí. De los creadores ¿para qué le sigo, José Alfredo Gutiérrez Falcón? Ahora dicen esos mismos que los hackearon. Sí, pues bueno, así se utiliza en este medio, se recurre al mentado hackeo, ¿no? Ya cuando no hay otra cosa que se pueda decir, y me vino a la mente aquel suceso en donde se intercambiaron mensajes Samuel, el gobernador de Nuevo León, y el hijo de Colosio, y luego, no, es que nos hackearon. Entonces, este recurso de la hackeada, pues la verdad es, es vergonzoso, y pues solamente demuestra la putrefacción que hay adentro, ¿no? Ya ahorita ya les han dicho, bueno, ya cálmense y ahí les doy un anticipo. No sabemos qué esté ocurriendo, pero sí demuestra pues un estado de abyección impresionante, ¿no? O sea, no dejan de sorprendernos. Uno cree que ya lo vio todo con ellos, y recordaba ahorita en este momento cuando le hicieron el fraude del 2006 a Andrés Manuel López Obrador, y que en la Cámara de Diputados estaba la coalición PRD, en aquel entonces Convergencia y PT, que pudieron haber tenido la mayoría en la Cámara de Diputados, y Morena se deslinda, los chuchos se hacen para un lado, se desbarata esa coalición, y pues bueno, a partir de ahí, hemos visto cómo han ido cayendo y cayendo y cayendo. Recordemos en aquel entonces a una persona que brilló mucho en ese sentido por separar a Morena de Andrés Manuel López Obrador, que lo confrontó, la diputada Ruth Zabaleta. Recuerdo bien que era muy mediática y todos los medios la entrevistaban para que le tirara a Andrés Manuel López Obrador, siendo parte del movimiento que venía o sea, se hace el fraude en 2006 y empieza el golpeteo del PRD hacia
hacia Andrés Manuel López Obrador, y uno de los personajes centrales siempre era la exdiputada Ruth Zabaleta, y pues bueno, a partir de ahí empieza esta debacle en donde, así como va creciendo Andrés Manuel López Obrador, pues se demerita el Partido de la Revolución Democrática, y pues bueno, pues han llegado a aliarse con el PAN, han tenido de jefe ya a Claudio X González, es decir, han caído en lo que jamás nos hubiéramos imaginado de aquel PRD de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, de Ifigenia, de la doctora Ifigenia Martínez, y pues bueno, la verdad ha sido tristísima en donde ha venido acabando el PRD, y pues bueno, en las próximas elecciones seguro perderá el registro, y ante estos escándalos y pues vergonzosos asuntos, sin duda ya no van a existir dentro de muy poco tiempo. Querido José Alfredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras independientes? Cómo no, con gusto, Vicente. Estamos en Twitter como @GutiérrezFalcón, y en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón. Ahí estaré muy contento de entablar conversación con todo el público querido de Sin Censura. Claro que sí, José Alfredo, muchas gracias. Y Jaime, ya te vi, travieso, te estaba riendo cuando hacía referencia me están agrediendo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy sí se ha divertido mucho en su mañanera. Mi querido Jaime, hay que cerrar invitando a la gente también a tus trincheras, a tus espacios, que agarren la fuerza que tenemos en Sin Censura, porque esta audiencia diferente e inteligente sabe reconocer, Jaime. Muchísimas gracias, querido Vicente. Ha sido una mañanera tertuliana muy rica, muy divertida. Lo cierto es que cada vez la política mexicana es cada vez más surrealista. De verdad, yo ya no sé, es de dar risa literalmente. Te agradezco mucho como siempre, y los espero que se sumen a nuestro canal en No Apto para Cínicos. Transmitimos a partir de las 14 horas hasta las 15:30, 16 horas. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes en mi cuenta @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Muchísimas gracias y nos vemos más tarde, querido Vicente. Claro que sí, mi querido Jaime, gracias José Alfredo, nos vemos al rato, nos vemos pronto. Vamos a la pausa comercial porque se nos queman los frijoles. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano.